Capítulo 6. El guardián del paso. El viento cambió. No fue un suspiro, sino un silencio súbito, como si el aire mismo contuviera la respiración. Habían seguido a Marco durante días por senderos que se retorcían como cicatrices en la piel del mundo, pero ahora el guía se había detenido. Su túnica negra parecía absorber la poca luz que se filtraba a través de la niebla. «Ya casi llegamos», dijo Marco, su voz extrañamente plana. «El paso no se cruza, se sobrevive». Frente a ellos, el sendero moría ante una estructura que desafiaba la lógica. Una torre negra, sin ventanas ni puerta, se alzaba como un colmillo de obsidiana tallado por el miedo. No proyectaba sombra, como si se tragara la luz y la memoria a su alrededor. Marco se detuvo al borde de un umbral invisible. «Aquí termina mi camino. Más allá, cada uno está solo. El guardián del paso no te habla con palabras. Te responde con aquello que más temes olvidar». Nadie dijo nada, pero el aire se crispó con una tensión palpable. Uno a uno, cruzaron la línea invisible, y el mundo se deshizo. Dentro no había muros, ni techo, solo un vacío que se llenaba con el eco de las almas rotas. Héctor Iliano fue el primero en caer. Se vio de nuevo en su taller, antes del gris, pero el aire olía a ceniza. Frente a él, un lienzo en blanco. A su lado, todos los colores que alguna vez amó. Una voz sin cuerpo, fría como el metal de la red, susurró: «Pinta algo que valga la pena, demuestra que tu arte merecía existir». Sus manos, las mismas que ahora portaban un arma, temblaron al tomar un pincel. Intentó trazar una línea, pero solo consiguió manchar el lienzo con una franja temblorosa de gris. El recuerdo de su primer cuadro, devorado por el humo, lo paralizó. Isabela se encontró de pie sobre un suelo de barro, con el hambre de su niñez retorciéndole el estómago. En sus manos sostenía una pequeña figura de madera, su primera escultura. Frente a ella, la figura autoritaria de un supervisor le arrebató la pieza. «Esto no sirve, es ineficiente. Rómpela», ordenó la voz. La Isabela adulta, la embajadora arrogante, quiso negarse, pero sus manos de niña no respondían. Sintió como sus propios dedos apretaban la madera hasta que las astillas se le clavaron en la piel. Electrodo Age podía sentirlos. Veía a Héctor Iliano, congelado por la duda. Escuchaba el sollozo ahogado de Isabela. Intentó moverse hacia ellos, gritar sus nombres, pero una fuerza invisible lo retuvo. Estaban juntos, pero más solos que nunca. Entonces su propia prueba lo reclamó. No fue una visión, fue una ausencia. El zumbido de la aguja entrando en su cráneo a los 5 años, pero esta vez era un eco infinito. «¿Para qué dibujar?», resonó la voz del guardián, que era la voz de la red, la voz de su propio miedo. «Tus colores no pueden devolver lo perdido. Ríndete, es más fácil». Desesperado, Electrodo Age tomó un lápiz de su estuche. Intentó dibujar el cóndor majestuoso de sus sueños, pero las plumas se volvieron grises y cayeron como polvo. Trató de esbozar el rostro del Calcu, pero los ojos de fuego se apagaron. Cada intento de crear algo grande y poderoso era devorado por el vacío. El pánico comenzó a trepar por su garganta. Estaba fallando. Y entonces se detuvo. Miró sus manos temblorosas y recordó la voz de Calostra. «Yo no pinto, yo escucho». Cerró los ojos. No intentó luchar contra el zumbido de la aguja, sino que lo escuchó hasta que se convirtió en un simple ruido de fondo. No trató de pintar un recuerdo grandioso, sino de sentir lo único que era real en ese instante: su propio pulso, su valentía. Abrió los ojos, tomó el lápiz rojo, y en el aire denso de la torre dibujó una sola línea, sencilla, torcida, temblorosa. No era una obra de arte, era una afirmación. «Existo». La línea brilló con una luz carmesí y se extendió como una grieta en un cristal. Un gemido profundo sacudió la estructura y la torre de obsidiana comenzó a disolverse, no con estruendo, sino como tinta derramada en agua. Cuando la luz regresó, estaban de nuevo en el sendero, de rodillas, jadeando. El aire olía distinto.
a tierra húmeda, a resina, a algo que había esperado siglos para ser recordado. Se miraron unos a otros, viendo por primera vez las cicatrices que cada uno llevaba dentro. No hubo palabras, solo un entendimiento silencioso y compartido. Habían sobrevivido. Esa noche, encendieron un pequeño fuego. El alivio era tan palpable como el calor de las llamas. Héctor Iliano, en silencio, tomó un trozo de carbón y dibujó una pequeña espiral en una roca. No era perfecta, era suya. Fue a la mañana siguiente, cuando el primer rayo de un sol pálido atravesó la niebla, que la vieron a ella. Sentada sobre una piedra musgosa, con los pies descalzos y las manos manchadas de pigmentos naturales. Calostra. Su cabello era una maraña de trenzas con fibras vegetales. Pintaba sobre una losa no una imagen, sino un sentimiento. Un espiral incompleto, hecho con ceniza, pétalos y agua de escarcha. Levantó la vista, y sus ojos eran de otro siglo. El miedo deja un eco, dijo, con una voz que sonaba a tierra y sabia. Pero el ritmo del corazón es más antiguo. Veo que por fin han aprendido a escucharlo.